buenas noches, ¿qué tal están? Feliz entrada de año. Estamos aquí un año más con este espacio, con este programa Última Hora, en el que les acercamos a todos ustedes aspectos, temas que les preocupan o que les suscitan interés, y para eso este espacio de Última Hora, una hora en la que debatiremos sobre un aspecto que con la entrada del nuevo año siempre suele ser objeto de debate, perdón. Entonces vamos a dedicarle este espacio a ello y me estoy refiriendo a los nuevos cambios que implementa la DGT con la entrada del nuevo año 2021, aspectos que todos debemos conocer para evitarnos, eso sí, alguna que otra multa. Me encuentro acompañada en el plató en esta ocasión de José Carlos López Jato. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y también de Vicente González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, presidente de las Autoescuelas de León. Presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de León y el presidente de UPATrans. Correcto. Bueno, pues como les comentaba a todos los espectadores, vamos a debatir en la noche de hoy sobre algo que yo creo que trae a todo el mundo de cabeza cuando entra un nuevo año, que son las normas de tráfico. No sé si a vosotros, antes de estar metidos en el mundo de, bueno, pues de todo esto de tráfico, ¿era algo que os preocupaba cuando sacasteis el carné y demás? Bueno, menos que ahora, porque había menos cambios. La verdad es que estamos en una situación de cambio constante y en este caso concreto que tenemos ahora, pues la Administración no ha ayudado mucho, porque ha hecho unas modificaciones en un Consejo de Ministros, pues llevó una modificación del reglamento, que luego si queréis hablamos de cómo está estructurado esto, del reglamento de circulación, del reglamento de conductores y del reglamento de vehículos. Y además sumó la posibilidad de presentar un anteproyecto de modificación de la Ley de Seguridad Vial, con lo que se ha hecho ahí, además que no entró todo a la vez en vigor, pues se ha hecho una especie de batiburrillo que será bueno aclarar para que nuestros televidentes tengan una idea clara de lo que es eminente, de lo que ya fue en noviembre y de lo que será en mayo y a futuro que no sabemos. Hay previsiones de desarrollo hasta 24 meses después de una publicación, o sea que es tremendo. Iremos desgranando, supongo. Sí, iremos debatiendo e informando de todas esas implementaciones que hace la DGT con la entrada del nuevo año. Uno de los grandes propósitos siempre del nuevo año, para mucha gente, es sacarse el carnet de conducir. De ello hablaremos también, porque también viene con cambios. Sí, bueno, yo te puedo aportar lo que es mi punto de vista profesional. En lo que le preguntabas a Vicente, yo sí te puedo hablar cómo ha cambiado el sector. Yo empecé en el año 85, básicamente yo lo que soy es un transportista, y además siempre he conducido los camiones, y recuerdo que cuando empecé básicamente el permiso de conducir era un trámite, lo que se requería sobre todo eran muchísimas habilidades para poder conducir un camión, y hoy en día, tal y como dice Vicente, conducir un camión es relativamente más sencillo porque las carreteras han mejorado, los vehículos han mejorado muchísimo. Sin embargo, la cualificación en general, los conocimientos teóricos que se requieren para los conductores son muy superiores a los que de aquella había. Y por lo tanto, la profesión ha cambiado mucho y se nos ha complicado mucho, y lo que era un mero trámite, que era, en fin, un poco más que conocer un stop, hoy en día es algo muy complicado. Lógicamente yo aquí te aportaré mi punto de vista o el punto de vista de los profesionales, tanto de los empresarios como de los conductores, porque básicamente lo que representamos somos transportistas autónomos, entonces tenemos las dos condiciones, las de conductores y las de empresarios, y seguramente pues Vicente nos podrá ilustrar más pues en lo que son los cambios normativos. No obstante, lo que se refiere al transporte, pues entre los dos lo iremos desarrollando. Pues entre los tres, como les avanzaba, debatiremos y les informaremos de todos los nuevos cambios que se implementan con la llegada del nuevo año, y si os parece vamos a comenzar con un vídeo que ha publicado la DGT para felicitar la Navidad y con una de las principales novedades en este sistema de tráfico.
Pues ese vídeo en el que la DGT felicitaba la Navidad y en el que se aprecia una de las principales novedades que este año entrarán en vigor, que es esa reducción del límite en ciudad, ahora matizaremos, de 50 a 30 kilómetros por hora. Es una, yo creo que de las principales novedades, ¿no? Sí, bueno, a ver, novedad desde el punto de vista de la DGT, sí. Desde el punto de vista de muchas ciudades europeas y españolas, ya están implementando los ayuntamientos esa calma de velocidad. Es algo que viene tratándose ya desde yo diría que años, ese interés. La DGT sí que tiene una política de prevención a la que yo me sumo, porque como formador pues tengo una mentalidad preventiva y de evitación de accidentes. Y bueno, hay dos estudios que justifican esa bajada de velocidad. Uno parece ser que la media de velocidad en vías urbanas está entre 20 y 30. O sea que parece que bajarlo así no supondría una disminución en cuanto a la media. Y otra que para mí es la más importante, en nuestro país, en vías urbanas, se producen unos 500 accidentes mortales al año. Y de esas víctimas mortales, un 80%, es decir, unas 400, son de colectivos vulnerables, entendiendo por vulnerables peatones, ciclistas, motoristas, etc. Y se sabe que a más de 50 por hora un atropello tiene un 80 posibilidades de ser mortal. A menos de 50 por hora hay muchas más posibilidades de sobrevivir. Entonces, reuniendo todo esto, parece que justifica esa bajada de velocidad. Luego hablaremos de cómo precisamente esta medida se toma para reducir, como bien decía Vicente, esa tasa de accidentes mortales, de cómo la velocidad puede influir a bajar esa tasa de mortalidad en los accidentes. No sé, Carlos, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esto, a ese límite, a esa reducción del límite en ciudad? Desde el punto de vista de la seguridad, desde luego el argumento es inapelable. Es decir, no obstante, hay que decir que esto afecta también a los transportistas que hacen el reparto urbano, que en algunos casos la velocidad media de sus repartos pues se va a ver disminuida en un 20 kilómetros por hora, por lo tanto van a alargar más sus jornadas de trabajo y va a disminuirse lo que es la productividad del vehículo, esto que vaya por delante. Entonces, por lo tanto, al menos el transporte va a tener que pagar una factura por esto, porque claro, no se determina pues que como se baja la velocidad media de los repartos, se aumenten los precios de los transportes, porque eso es una relación mercantil y al final ya sabemos cómo está el sector, que seguramente a lo largo del debate pues saldrá. Por lo tanto, quiero decir, los transportistas, todo lo que sea apuntarnos a la seguridad, pues por supuesto nada tenemos que decir. Sí que quiero subrayar que los transportistas tenemos que pagar una pequeña factura por esas medidas, porque son muy vistosas, pero en realidad a quien va a cargo de los bolsillos de los transportistas. Si de seguridad vial se quiere hablar, esos mismos vehículos que realizan transporte urbano también realizan transporte interurbano, no tienen tacógrafo, hacen jornadas interminables a unas velocidades de vértigo, y ahí la DGT no tiene mucho que decir. Quiero decir, sí a la seguridad en todos los ámbitos del transporte. Claro, evidentemente, como casi siempre, ¿no? Cada norma, cada implementación tiene sus pros y sus contras. Decir que esta implementación de la reducción del límite a 30 por hora va a ser solo en vías de un único carril. En los que tengamos dos vamos a poder seguir yendo a 50. No, a ver, eso hay que explicarlo bien. En vías que tengan un único carril por sentido. No sé, puede ser una vía que tiene dos sentidos y dos carriles, entonces en esa se limitará a 30. En travesías se seguirá a 50, salvo que el ayuntamiento y el titular de la vía, en caso de que sea una carretera, llegaran a un acuerdo para disminuirla. Y luego también hay otra disminución más, que a mí me parece muy razonable y que seguro que Carlos, a pesar de la factura, también. Hay vías que tienen una única plataforma
que sirve de calzada y que sirve de acera. Entonces ahí no hay una división clara y ahí va a bajar a 20. O sea, son cosas muy puntuales, pero en general yo creo que... A ver, entiendo perfectamente lo que dice Carlos. Todo esto tiene, que también apuntabas, que algo que hacemos para mejorar puede también suponer un contratiempo para otros usuarios. Y en el transporte está clarísimo que les va a costar poco. Yo sé que la DGT, Carlos, anda detrás del tacógrafo para las furgonetas. Lo que ocurre es que hay tantos intereses que lo estamos viendo en la época que vivimos, que es muy difícil conciliar seguridad y economía, es dificilísimo, pues hay muchas cosas ahí que lo retrasan. Llegará. Yo vaya por delante que yo la seguridad es ante todo. Claro. Simplemente quiero poner en valor el sacrificio que harán los transportistas de su bolsillo, sobre todo porque son transportistas autónomos que al final pues se la apuntarán al techo o superarán los límites de velocidad y previo pago de la sanción correspondiente. Y quiero decir que un cierto cinismo hay. En el transporte está previsto que para el 2026, en el transporte internacional, se instalen los tacógrafos en ciertos vehículos, los de 2,5 toneladas. En el transporte interior no, quiero decir, y donde realmente hay riesgo, siniestralidad laboral, donde también se mueren los nuestros, es en los vehículos de largo recorrido, en las furgonetas, y ahí, en fin, bueno, si tengo ocasión de comentar las campañas de la DGT, pues también me gustaría. Yo creo que lo del tacógrafo y todo ese tema de los transportistas, yo creo que aún nos da para otro programa si nos extendemos, yo creo. Bueno, otra de las implantaciones que tiene que ver también con la velocidad es esa eliminación de los 20 km por hora para adelantar. No sé a los transportistas ahí también si vais a salir un poco perjudicados o no. A nosotros ya no nos perjudica porque no lo teníamos prohibido. Eso era algo que estaba ahí residual de las antiguas normas, entiendo yo. En todo caso, se permitía a los vehículos, pero nosotros los camiones nunca podíamos pero superar. En todo caso, me parece que eso en este momento no está sobre la mesa. Yo tengo aquí apuntado que la ley de tráfico en el artículo 21 permite que los turismos y motocicletas puedan rebasar en vías convencionales en 20 km por hora y pues ahora con esta nueva implementación se va a prohibir superar ese límite, digamos. Mira, o sea, dejarlo claro de momento no. De momento no está a la vista ya. No es lo mismo que el límite de velocidad que lo tenemos para 11 de mayo o que los vehículos de movilidad personal que entra el día 2. Eso se habla, pero efectivo, aprobado o con una fecha de entrada, en este momento, de lo que yo sé, no. Sí que hay una oposición en esa norma, pero como dice Carlos, afecta a turismos y motos y solo en carreteras convencionales. Claro. Ese es el apunte que tenía yo aquí, eso, rebasar en vías convencionales y que con esta limitación lo que se pretende es reducir precisamente pues todo eso que estábamos hablando antes del riesgo de colisión frontal y reducción de accidentes. Sí, es verdad que yo lo he visto publicado en prensa, pero yo en este momento no tengo ningún dato, estará en la ley en la modificación de la ley de seguridad, pero que está en anteproyecto todavía, o sea que en lo que tenemos ahora publicado de modificación, con entrada en vigor ya establecida, no está. De todas formas, en cuanto entre en vigor, no sé esto cómo va a afectar si los usuarios de motocicletas, de vehículos, va a ser algo que vayan a tener en cuenta, porque no sé cómo va a afectar esto. Claro, a ver, volvemos otra vez por ejemplo, al transporte no le afecta porque ya no llega a esas velocidades. O sea que no puede. Y estaba ya establecido para turismos y motocicletas. Depende de con quién hables. Hablas conmigo y me parece bien. Algunas personas que entienden que para adelantar necesitan una agilidad para terminar el adelantamiento cuanto antes, una vez que han comprobado que hay seguridad, pues te van a decir que no lo ven bien. Claro, es un poco todo lo que hablábamos antes. Para unas personas es una cosa que entra dentro de la seguridad y que lo aceptan, y otras personas pues entienden que eso también limita la seguridad. Son los dos aspectos que se pueden valorar. De momento no está. Claro, sobre todo los adelantamientos a transportistas, que siempre es algo que trae de cabeza a los usuarios.
Nosotros generalmente somos los adelantados, entonces Claro, lo que por hacemos eso. es más bien estorbar que no otra cosa. Cuando hablamos de vehículos de más de 3,5 toneladas, todos en su totalidad llevan limitador de velocidad y tenemos unas limitaciones de velocidad que no se han tocado, además hay que decirlo, en vías convencionales o en autopistas o autovías. Y por lo tanto nada puedo valorar. Yo, cuando soy usuario del vehículo, entiendo que el adelantamiento cuanto antes mejor, y que según defiendo que se implante el limitador para ciertos tipos de transportes, entiendo que implantar un limitador de velocidad o algo por el estilo de manera generalizada lo que provocaría serían muchos accidentes, porque hay que saber conducir con ese tipo de elementos. Una cosa es poderlo conectar o desconectar. Entonces, desde el punto de vista de los transportistas, yo considero que las velocidades son adecuadas. Aquí hubo un debate en el sector hace muchos años de ponernos limitador de velocidad, rebajar las velocidades. Hoy en día se sacan velocidades medias mucho más altas sin que la máxima tenga que ni de lejos llegar a la que se llegaba en los años 80, porque hay otras carreteras, hay otro tipo de vehículos. La velocidad es sinónimo de siniestralidad, es sinónimo de contaminación, es sinónimo de un consumo mayor y por lo tanto, en general, desde el punto de vista del sector, lo que está para nosotros está bien hecho, sin duda alguna. Yo no sé si el tema de las velocidades en las autoescuelas es algo que trae de cabeza a los alumnos, porque yo reconozco que cuando me saqué el carné, cuando veías esa tabla, esa gráfica de, dependiendo de las características de la vía y demás, claro, llegas prácticamente a la autoescuela sin saber absolutamente nada, como me pasaba a mí, y casi te echas las manos a la cabeza. Bueno, sí es verdad que es uno de los temas más complicados que tienen que aprender los alumnos que van a sacar el permiso de conducir, porque se explica por una razón. Con el permiso B se pueden conducir también camiones, se pueden conducir furgonetas, entonces hay que conocer todos los límites. Cuando una persona que ya tiene el permiso B viene a obtener el permiso, por ejemplo, C, pues aprende los límites, o sea, nada más trabaja con los límites de velocidad que corresponden a los vehículos que se pueden llevar con el permiso C. Entonces sí es complejo, porque y bueno, pues temas como el del aumento de velocidad para adelantar y cosas de esas sí que complican mucho, pero hay que trabajarlo. Una vez que se trabaja y tienes la base, pues está muy bien, porque claro, además hay que tener en cuenta que hay diferentes vías con diferentes límites, claro, y para los diferentes vehículos, entonces es uno de los temas más complicados y que más tienen que trabajar los alumnos. Sí. Imagino que como transportistas también, ¿no? Cuando os vais a sacar el carnet, precisamente lo que hablaba Vicente, de esos cambios de, bueno, pues de normas y demás aspectos. Bueno, yo el carnet hace ya tiempo, ¿no? Bueno, yo colaboro con Vicente y sí que, en fin, tengo una cierta relación con la formación. Uno de los temas que hay, es decir, cuando se saca el permiso de conducir y después cuando se realiza la formación específica para ser conductor, porque esto hay que decirlo, que la profesión de conductor no finaliza con la obtención del permiso de conducir, sino que se inicia ahí y después hay que hacer formación adicional y pasar exámenes además muy estrictos, pues lógicamente, entre otras cuestiones, pues se repasa toda la reglamentación relativa a la conducción y mucha más relativa al transporte en general. Por eso te decía antes que es una profesión que cada vez se requieren más conocimientos teóricos y sin embargo las habilidades prácticas cada vez son más sencillas de adquirir. Yo como docente, como presidente de una asociación de transportistas, como empresario, lo que siempre procuro decirle a todo el mundo que me quiera escuchar es que la velocidad hay que tratarla con muchísima precaución. Es decir, es una falsa sensación el decir llego del punto A al punto B un poco antes, sino que has tenido que pagar para hacer todo eso, has tenido que pagar más combustible, has tenido que sacrificar mucho en seguridad y por lo tanto lo que hay que mentalizar al sector, al nuestro en particular, es que la velocidad mata, que los límites de velocidad que están establecidos con carácter general son razonables y son suficientes y yo, si se me pide mi opinión, es que a todo vehículo del transporte de mercancías, con independencia de su masa, pues sí que debería de tener algún tipo de limitación, porque las limitaciones que tienen son muy altas, es decir, un vehículo de 3.500 kilos está limitado a 90 por hora en una autovía, exactamente igual que un camión de 40 toneladas, pero en la práctica se le permite circular, no se le permite, pero
viene predispuesto para poder circular a 140 o 150, y eso va en detrimento de la seguridad, en detrimento de la rentabilidad, en detrimento del medio ambiente, en detrimento de cualquier lógica. Entonces, es lo que te puedo decir y manifestar. Evidentemente, en la carretera, siempre que se lleva un vehículo, como digo yo, sea de la tonelada que sea, precaución. Sí. Pues esas son las principales novedades en cuanto a velocidad, y vamos a tratar ahora a otro tema que también está en boca de todos y que yo creo que todos alguna vez hemos, no sé si cometido ese despiste, ese fallo, que es el uso del teléfono móvil. No sé, ahí yo creo que es un tema también muy recurrente, y que además con esta entrada en vigor, con este nuevo año 2021, se incrementan también las sanciones. A ver, vuelvo otra vez, tengo que decirlo, porque todo lo que porque es quiera. Muy importante para... Eso está todavía por ver, o sea, quiero decir que llegará, porque la DGT está en ello, pero está en el anteproyecto de la Ley de Seguridad Vial. O sea que en este momento plazos para que entre en vigor no hay, no está aprobado, se habla de que va a ser así. A ver, yendo a la pregunta, ¿qué pasa con el teléfono móvil? Pues que se ha convertido en uno de los principales motivos de despiste. O sea que hay estudios que vienen a demostrar que hay un porcentaje alto de accidentes que se producen por el uso del móvil. Hasta ahora había ahí un hueco que los conductores utilizaron y hubo sentencias que fallaron a favor de ellos, que era utilizar el móvil. Porque un agente veía a un conductor con el móvil y lo denunciaba por estar utilizándolo. El conductor probaba que no estaba hablando por teléfono, que no tenía llamada, que no había hecho llamada, que no le habían hecho llamada, y hubo sentencias de jueces que vinieron a decir que utilizar el móvil era estar cumpliendo la función que tiene. Sí, llamando, mandando un mensaje o, bueno, o haciendo uso de... Claro. Precisamente ahí me gustaría matizar que cuando entre esta posible normativa, claro, ahora te multaban, como bien tú dices, por hacer un uso, pero ahora ya se matiza que simplemente ya por llevarlo sujeto con la mano ya nos podemos ganar una multa. Sí, o sea, la Ley de Seguridad Vial, la tengo aquí, el anteproyecto, dice que ya teniéndolo en la mano, ya es objeto de multa. Claro, va a ser multa. Y además suben la cuantía y suben la detracción de puntos. Si realmente se confirma... La sanción. Digo que ese anteproyecto se hace realmente ley. Entonces sí que va a ser así. Pero es por... A ver, es una cosa justificada, un poco lo que hablábamos antes con Carlos, que estamos de parte de la seguridad. Si hay una causa que está produciendo más situaciones de riesgo, produce más accidentes y más víctimas, pues hay que corregirla. El móvil, en nuestra época que empezamos a conducir, no existía y no teníamos esa distracción, pero es que ahora es una fuente de distracciones, pero increíble. Hay cosas... Antes siempre pensábamos que cuando una persona a las 3 o las 4 de la tarde, en una carretera, en una carretera, se salía de la carretera, se durmió. Pues ahora es por haber usado ahora es que iba en otra cosa. El teléfono móvil. Pues precisamente hemos salido a la calle para preguntarle a los ponferradinos y ponferradinas qué es lo que más les preocupa de la conducción y de la seguridad vial. Pues hombre, yo creo que cumplimos muy poco lo del teléfono móvil. El teléfono móvil es algo que todavía continuamos muchas veces cogiéndolo y utilizando de manera indebida, sobre todo cuando vamos conduciendo. Hablando por teléfono, pero cuando conducen. Por el retrovisor, pues un montón hablando por teléfono y esas cosas, muchísimo. Lo único que los pasos de cebra no respetan mucho, la verdad. Velocidad. ¡Ay, qué locura algunos, Dios mío! Por la avenida de la Cemba o por la avenida, por la de Flores del Sil, la avenida de Portugal, hay algunas veces que echamos las manos a la cabeza, ¿eh? Bueno, me tendré que incluir también. Hombre, suelen pasar, sobre todo en algunas calles de aquí del casco urbano, suelen pasar un poco más deprisa de lo normal. Estas limitaciones de 30, aunque a la gente que trabaje le parezcan un poco insuficientes, yo creo que son muy adecuadas. Por ejemplo, en la calle que yo vivo, que es la calle del Mercado, es una calle de dirección única, carril estrecho, así parecido a este,
y de vez en cuando viene un kamikaze que te pasa por delante a 80, 90. Entonces, estoy muy a favor de los límites estos de velocidad, sobre todo en el casco urbano. Yo creo que aún van cumpliendo algo las normas. Hay gente, claro, irresponsable, pero la gente que es un poco responsable yo creo que sí que les cumple. No, normal, sí. Hay veces, hombre, hay veces que saltan los pases de cebra, hay veces normal, respetan la zona de velocidad y todo eso. Bien. Los pasos de peatones, eso vamos. Ante todo los pasos de peatones y que tienen prisa todo el mundo. Que cuando paras por algo, pues ya te están pitando. Y bueno, en las dobles filas en las rotondas, sobre todo en esta de Luis del Olmo, que hay hasta triples y no se puede ni pasar. Bueno, pues esas son las mayores inquietudes en relación a la seguridad vial de los ponferradinos, un poco lo que acabamos de hablar, velocidad, uso de teléfono móvil, mencionaba incluso ahí esa señora las rotondas y las dobles filas, que bueno, que en cualquier ciudad prácticamente lo veíamos, pero de lo que más preocupa es precisamente esa velocidad, esos pasos de peatones y un poco lo que hablábamos antes, al reducir vamos a conseguir también reducir el número de accidentes. Me imagino que se reducirá el número de accidentes, pero sobre todo lo que se reducirá será la consecuencia de los accidentes. Es decir, claro, eso no cabe ninguna duda. Existe un riesgo cero, que es ir andando, y existe un riesgo infinito, que es ir a toda velocidad. Bueno, pues, evidentemente, con la reducción de los límites de velocidad, si se respetan, esa es una deducción de todo lógica. Se reducirá el número de accidentes y se reducirá la consecuencia, que yo creo que eso es muy importante, nada que decir al respecto. Yo, en referido al teléfono móvil, yo creo que se entiende por teléfono móvil hablar, pero cada vez lo que más complica el teléfono móvil es utilizar las redes sociales conduciendo. El WhatsApp, que te llega un WhatsApp, que te llega una foto. Sobre todo porque ahora los vehículos llevan programadores de velocidad, y tú programas el vehículo a 90 y quitas la vista de la carretera y el vehículo te va a 90 por cualquier lado. Y está más que demostrado que muchos de los accidentes que hay hoy en día de salidas de vía es por el uso de las redes sociales, por cómo han hecho los vehículos y cómo han vuelto otra vez a la carretera ya. Bueno, ya no hablemos de los que se graban en la carretera precisamente para subirlo a las redes sociales. Yo creo que eso ya es otro debate aparte. Y incidiendo en lo que dice Carlos, hay que poner cifras. A 90 por hora, en 4 segundos vas 100 metros sin ver. Y en 100 metros, fíjate lo que puede ocurrir. Y utilizar las redes sociales te obliga a quitar del todo la vista de la carretera. Claro. Es decir, por supuesto no se puede hablar por el móvil, pero en cualquier caso la red social tiene un problema añadido, que es que distraes la vista de la carretera y entretienes el dedo dándole ahí al WhatsApp o a lo que sea. Por lo tanto, evidentemente eso ya no tiene calificativos, y cualquier medida que sea castigar o convencer a la gente, en este caso pues mediante el palo, pues me imagino que no queda otro remedio. Esto se trabaja mucho ahora cuando se obtiene el permiso de conducir, y luego en los cursos de sensibilización y de recuperación de puntos también se trabaja muchísimo. Pero ya en el permiso de conducir ya se va haciendo hincapié en estas cuestiones. Incluso con el manos libres, después de un tiempo de conversación, se pierde una cantidad de visión tremenda, porque parece que no, pero no es lo mismo hablar con una persona que tienes al lado, porque algunas veces me lo han preguntado. Bueno, ¿y van a prohibir que si van 2 en el coche hablen? No es para tanto, porque cuando tienes una persona al lado, el esfuerzo mental es menor para comunicarte. Pero cuando la persona con la que hablas está a distancia, mentalmente tienes que hacer un esfuerzo mayor y eso te absorbe mucha más capacidad y pierdes de ver señalización y pierdes de ver cruces, incluso vehículos. Algunas veces ha habido atropellos a ciclistas que el conductor no los vio, pero es que no se enteró, que no los vio. Puede ser porque fuera utilizando el móvil, o puede ser una cabezadita, o puede ser porque fuera hablando incluso por el manos libres, que le lleva una cantidad de atención tremenda. Entonces estas cosas tenemos, todo lo que sea difundir y hacer, insistir sobre ello es muy importante, y ahí los medios tenéis una labor tremenda que hacer, porque insistir en ello nunca será suficiente. Vamos a ver si os parece otro vídeo que ha difundido la DGT y que recopila un poco todo esto de lo que estamos hablando aquí en la mesa. Esta es María.
como cada mañana, sale de casa con la hora justa. Y es que le encanta apurar el café mientras ve las noticias. Lleva unos 7 años haciendo este recorrido. María va conduciendo. Suena su canción favorita. Mientras el señor Joaquín pasea a Milú, su bulldog francés. Ajá, ¿qué es eso? ¿Una paloma? Milú odia encarecidamente a las palomas, así que tira de la correa y se escapa tras ella. El señor Joaquín sale corriendo detrás y sin mirar invade la calzada por la que justo pasaba María. ¡Vaya! María reacciona en el último momento y frena bruscamente. Gracias a que ahora la velocidad máxima dentro de ciudad en vías de un carril por sentido ha pasado de 50 a 30 km/h, la distancia de parada se ha reducido a la mitad, cambiando el final de esta historia. A 50 km/h el riesgo de fallecer por un atropello es del 90%. Sin embargo, a 30 km/h se reduce al 10%. En aquellas ciudades en las que se ha aplicado esta normativa, los accidentes se han reducido un 40%. Y el tiempo de circulación solo ha incrementado unos minutos. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Ahí tocamos otro tema del que hablábamos antes, que era esa seguridad de los peatones, otro de los grandes pilares de la seguridad vial. Sí, sin duda alguna. Además, la vía tiene que ser un espacio que sea compartido y siempre hay que defender los intereses y la integridad del más débil, y en este caso es el peatón. Entonces, no se puede argumentar mucho en contra. En fin, la DGT siempre pinta las cosas como mejor le parece, y en este caso pues es verdad. Sí que dice que solo se ha incrementado el tiempo en unos minutos. Subrayo que el coste para un taxista o para un transportista pues es un coste que se puede traducir en dinero, nada más. No quiero decir que se puedan cambiar vidas por dinero, que es otra cuestión diferente. Y por otro lado, pues, en fin, del resto, pues nada que decir. No apunta contra nadie en particular, porque es muy dada a apuntar contra los transportistas, pues en este caso, pues, aquí lo dejaremos. No, veíamos ese objetivo de reducción de accidentes, que era un poco lo que comentabas. Sí, bueno, por fortuna pone un turismo conducido por una mujer, o sea que muy bien, ¿no? Pone un ejemplo, que domina el coche y es capaz de detenerlo, o sea que me parece que es un vídeo muy bonito. Hay otra versión que, si os parece, vamos a verla también brevemente. Este es un típico barrio de una típica ciudad. En él lleva viviendo 83 primaveras la señora Estrella, que acaba de hacer la compra porque mañana vienen sus hijos a celebrar una primavera más. Su vecino Eloy, que iba corriendo por el barrio, decide ayudarla con las bolsas. A pocos metros, Marta sale del cole con prisa. Llega tarde a clase de karate. Marta cruza la calle sin ver que justo Jorge pasaba con su moto en ese momento. Tenía que haber mirado. Jorge pega un frenazo y su moto sale disparada invadiendo la acera por la que Eloy y la señora Estrella pasaban. Gracias a que ahora la velocidad máxima dentro de ciudad en vías de un carril por sentido ha pasado de 50 a 30 km/h, la distancia de parada se ha reducido a la mitad. Jorge ha podido frenar a tiempo y el final de esta historia ha cambiado. A 50 km/h el riesgo de fallecer por un atropello es del 90%. Sin embargo, a 30 km/h se reduce al 10%. La aplicación de esta nueva normativa conseguirá ciudades más seguras y coherentes con las necesidades de sus ciudadanos. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Pues el mensaje es el mismo que en el anterior, reducir la velocidad para reducir esos accidentes, pero en esta ocasión tocamos otro de los vehículos que también son los más propensos a accidentes, como son las motos. Claro, que también están protegidas por estos límites de velocidad. En este caso, y al revés, cuando es otro vehículo el que impacta con ellos. Porque hay que entender que estos vehículos que llamamos vulnerables no tienen carrocería y quien paga las consecuencias del accidente directamente es quien lo conduce o quien viaja en él, porque no tiene protección. El hecho de que esta normativa concreta tenga un plazo de aplicación de 6 meses y el trabajo que está haciendo la DGT es para que vayamos concienciándonos y asumiendo que esto es bueno y que todos vamos a tener que aplicarlo. Habría que buscar soluciones para el transporte
a lo mejor poner unas vías determinadas. De hecho, las travesías no tienen este límite que habíamos dicho al principio, siguen con 50. Una travesía es cuando una carretera atraviesa una población. Eso siguen con límite de 50, a no ser que haya un acuerdo municipal y del titular de la vía. Entonces, bueno, no sé cuánto podría influir, pero la verdad es que seguro que está justificado porque se protege. Por alusiones. Sí, es que es inapelable, es decir, claro. desde el punto de vista de la seguridad vial es inapelable. El otro ya lo dije al principio, que es una cuestión mercantil. Es sencillo de entender. Aquellos vehículos que trabajen en la ciudad y tengan establecido su precio por horas, pues esto no les perjudica nada en absoluto. Y aquellos vehículos que trabajen en la ciudad y tengan establecido su trabajo en función de otros parámetros, pues lógicamente si se disminuye la velocidad media les va a perjudicar. Lógicamente el transporte tiene que hacer un esfuerzo porque no es algo que pueda existir él solo, pertenecemos a la sociedad, por lo tanto nada podemos decir al respecto. Yo lo único que quiero dejar constancia es que la repercusión que tiene, porque nosotros, el sector, que no es este el debate, pues lógicamente trasladar esto a precios es un debate mucho más complicado. Insisto, si de seguridad vial se trata, ¿por qué no se ataca de una vez todo el tema del transporte de largo recorrido en furgonetas? Es decir, si yo nada tengo que decir, yo no quiero dar aquí la sensación que esto es una cuestión de dinero o de vidas. Claro. No, esto es una cuestión de vidas. Eso está muy claro. Simplemente quiero dejar constancia de lo que pone el sector en estas medidas y que la DGT, desde luego, no nos nos lo agradece tan siquiera. Sí que es verdad. O sea que, bueno, Carlos y yo estamos de acuerdo casi en el 90% de lo que hablamos. Pero sí quería hacer otro contrapunto. O sea, María tendrá que o dejar de ver las noticias o tomar el café más deprisa o empezar antes. Buscarse otra emisora que dé las noticias antes y tomar el café, si lo quiere tomar tranquila, antes, levantarse un poco antes y salir con más tiempo. Eso es de lo que se trata. Sin olvidar que también los peatones y los usuarios de vehículos vulnerables tienen una responsabilidad y tienen que cumplirla. Pero bueno, en este caso pues se incide más en aquellos que más daño puedan hacer, como decía Carlos antes, porque un vehículo, si colisiona con un peatón, pues no tienen igualdad de condiciones. Pues si os parece, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y a la vuelta de publicidad seguimos con este debate, con este última hora sobre los nuevos cambios de la DGT. Porque tenemos derecho a cambiar. Derecho a ser una nueva óptica. Derecho a la moda. A evolucionar, a modernizarnos. A ver bien. A vernos bien. A que nos vean bien. Óptica Fernando es Opticalia Fernando. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Eibarresa Master Cadena, precio y mucho más. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. ¿Tu vino del Bierzo? Estés donde estés. Su vino del Bierzo. En casa, mi vino del Bierzo. ¿Pedimos un vino? Sí, que sea del Bierzo, por favor. Tus vinos del Bierzo, estés donde estés.
Pues ya estamos de vuelta con este segundo bloque, en este última hora, como les comentábamos, con los nuevos cambios que implementa la DGT con la entrada del nuevo año 2021. Hablamos antes de peatones, de vehículos, hablamos también de motos y ahora vamos a hablar de otro vehículo que se ha puesto muy de moda y que también es objeto de crítica, de dolores de cabeza, como pueden ser los vehículos de uso personal, en este caso los patinetes eléctricos. Sí. A ver, hay una regulación muy confusa. Como tenemos que sintetizar, yo diría que las personas que piensan comprarse un vehículo de movilidad personal, que así se llama, y que sí que entra en vigor algunas cosas a partir del día 2, que miren muy bien qué compran, porque hay bastante lío. El reglamento de vehículos habla de vehículos a motor, de ciclos a motor, de bicicletas con pedales de pedaleo asistido. Hay un sinfín de vehículos. Y hay algunos que en su momento tendrán que tener un certificado de circulación, un certificado de características. Hay otros que se asemejan a los ciclomotores y por lo tanto tendrán que estar matriculados y pasar ITV y tener seguro. O sea que, para simplificar un poco, si es un vehículo potente, aunque sea tipo patinete, o tiene asiento, que miren muy bien a ver lo que compran, porque igual no es un vehículo de movilidad personal. Claro, porque hay muchos que alcanzan velocidades incluso de 50-60 km por hora, casi como una motocicleta. Eso no es un vehículo de movilidad personal, ya estamos hablando de otra cosa. El vehículo de movilidad personal tiene una velocidad entre 6 y 25 km por hora. Podríamos decir, un eléctrico de menos de 6 tiene una consideración de juguete, más o menos. Es así, de 6 en adelante hasta 25 km por hora puede ser un vehículo de movilidad personal, pero hay que mirar tal. Y hay una cosa curiosísima, fíjate, sale ahora, entra en vigor, queda pendiente de un certificado de circulación, un certificado de características, que no es ni una licencia de circulación siquiera, pendiente de la edición de un manual de características por la DGT y la entrada en vigor 24 meses después de que se publique ese manual de características. Por eso os digo que a veces la legislación es confusa y hay que ir desmenuzándola para entenderla, porque es compleja, ¿eh? Bueno, sin duda este es un nuevo punto que vamos a tener que tener en cuenta en este 2021. Perdón. Si os parece, vamos a hablar ahora de otro tema, como pueden ser los permisos de conducción o los cambios que vamos a poder encontrar en los exámenes. Carlos, si te parece, empezamos contigo con la obtención de los permisos. ¿Qué es lo que va a cambiar en este 2021 en cuanto a los permisos de los transportistas? Bueno, sí, yo, que es lo que más conozco, hay una reforma legislativa que tiene su base o su razón de ser en armonizar lo que es la normativa sectorial relativa a la cualificación de los conductores y la normativa relativa a los conductores en general. Es decir, cuando hablo de la cualificación de los conductores, hablo de los conductores profesionales, ¿vale? Y el último motivo de esta reforma es la carencia de conductores dentro del sector. Actualmente, a nivel de la Unión Europea, se estima, según los estudios, que en lo referido al transporte de viajeros hay un desfase entre la oferta de puestos de trabajo y los aspirantes de un 19%, es decir, de cada 100 puestos, 19 no se cubren, y en el transporte de mercancías del 20 o el 22%. Me refiero a nivel de la Unión Europea, aquí quizás sea un poco inferior porque hay un nivel de desempleo superior, por lo tanto hay personas que lo contemplan como una salida profesional, pero también es verdad que las proyecciones a largo plazo dicen que el desfase puede estar, si no se toman medidas, en alrededor del 30%, es decir, que haya un 30% de plazas de conductor que en general no se cubra. Esto es un debate que es muy complejo porque tiene que ver con los aspectos sociales de la profesión, tiene que ver con los aspectos económicos de esa profesión y también tiene que ver con las edades de los permisos de conducir. Existe un problema muy grave que es el dumping social, es decir, que de alguna manera pues, ha propiciado que la profesión no sea atractiva, y una de las soluciones que se ha apuntado es que
los aspirantes opten a edades más tempranas a poder conducir vehículos de un mayor tamaño, porque de lo que estamos hablando es vehículos para los que se requiere un C, un C1 o un C, y vehículos para los que se requiere un D1 o un D, que son camiones de hasta 7,5 toneladas, cualquier tipo de camión, o autocares hasta 19 plazas, incluido el conductor, creo, o cualquier tipo de autocar. En pocas palabras, las reformas legislativas pues van a permitir que, haciendo una formación inicial en la modalidad ordinaria, a los 18 años, aquellos interesados en conducir camiones lo puedan hacer, ¿vale? Y después, en el tema de viajeros es un poco más complejo, porque hay que ver si se refiere a vehículos que se puedan conducir con un permiso de conducir D1 o a un permiso de conducir D, entonces en función de eso, pero sí que es verdad que en algunos supuestos, por ejemplo para viajeros, supone adelantar la edad de conducción desde los 24 años a los 18 años, que sería para conducir vehículos vacíos o vehículos que realicen transporte regular en trayectos que no superen los 50 kilómetros. Entonces, en general, por no meternos en cuestiones muy técnicas, lo que viene a significar es que si los aspirantes realizan una formación inicial, que se llama su cualificación profesional, en la modalidad ordinaria, para el transporte de mercancías pueden adelantar 3 años la edad a la que puedan acceder a la profesión, y en el transporte de viajeros, que es mucho más complejo, pues incluso pueden ser 6 años, pero no para conducir autocares de manera indiscriminada, sino para unos ciertos servicios. Desde el sector, desde el punto de vista empresarial, se valora de manera positiva. En fin, aquí hay un debate, si una persona a los 18 años tiene la sensatez, yo creo que sí, que la tiene, es decir, y además tiene los reflejos que no se tienen ya a ninguna otra edad, y ya antes dije que la profesión en ese sentido es mucho más sencilla. Lo que pasa es que esta medida por sí solo no va a paliar la falta de conductores. Aquí habría que haber un debate en cuestiones sociales, están saliendo aquí muchos debates, hay que apuntar. Sí, pero este tiene mucho que ver con esta cuestión, es decir, solamente con permitir que la gente opte antes a poder conducir vehículos no se va a suplir la carencia de conductores. Por ejemplo, hay un debate en el sector que es porque para las mujeres no es una profesión atractiva. Desde el sector, esto es un mito, hace años que no se rechaza a nadie por el sexo. Es decir, cualquier persona está perfectamente capacitada, y así lo entendemos para esta cuestión. Las mujeres pueden ser mujeres, pero tampoco serán tontas. Es decir, habrá otras cuestiones por las que no les resulta una profesión atractiva, igual que no les resultan para muchísimas otras personas. La última motivación de rebajar las edades de los permisos de conducir tiene que ver con la carencia de conductores en el sector y que con un intento de paliar esta cuestión. Digamos entonces que ese es el principal cambio, la principal novedad. No sé, en relación a los exámenes de conducir, si vamos a tener algún cambio en este año. ¿Puedo puntualizar ahora? Sí, claro, adelante. Carlos, que sí que en el transporte de mercancías sucede, pero las mujeres al transporte de viajeros han llegado de una manera importante. Sí, pero las estadísticas dicen que su presencia sigue siendo anecdótica, es decir, son el 50%. Sigue siendo anecdótica cuando puede ser el 10 o el 15% del total. Es decir, es un colectivo que representa más o menos el 50% o el 51% de la población, y lógicamente tiene que incorporarse de manera masiva. Digamos que es inferior el número. Pero de donde venimos de cero, evidentemente se ha avanzado. Yo creo que ha sido es que resulta más atractiva para las mujeres la profesión de conductora de vehículos de transporte de viajeros que de conductora de transporte de mercancías. El transporte de viajeros es muy complejo. Hay que hablar del transporte urbano, del transporte de mediano recorrido, de gran recorrido. Es decir, los grandes movimientos, es decir, la presencia en el transporte urbano de las mujeres, pues no creo que sea paritaria, pero no deja de ser, dentro de lo que es el contexto del movimiento de viajeros en este caso, pues una parte pequeña, indudablemente. Bueno, como decíamos, son aspectos y temas que nos dan para próximos debates. Nos apasionamos, ¿sabes? Efectivamente, nos liamos a hablar. Lo que te preguntaba, no sé si con la entrada en vigor también del 2021 vamos a apreciar algún cambio en cuanto a los exámenes de conducir. En general, no mucho. En cuanto a la realización de los exámenes,
El cambio más importante ha sido en las motocicletas, porque ahora en los exámenes exige la DGT un equipamiento del aspirante, pues de motorista, vamos a decirlo así. O sea, tiene que llevar un pantalón de protección, tiene que llevar una chaqueta de protección, tiene que llevar un casco integral, tiene que llevar unas botas de protección. O sea que hasta ahora pues lo suplíamos sí que se hacía protección, pero con alguna armadura superpuesta, y ahora pues ya exigen. Ese ha sido el principal cambio que hay en este momento. No se prevén muchos más. Tenemos dificultades de exámenes, pero no vienen por la normativa. Y no sé, ahora hablaremos de esa problemática en los exámenes. No sé, en los exámenes de recuperación de puntos si también vamos a poder apreciar cambios. Hay uno poco, en general, poco. Habrá una modificación en esa ley que se va a modificar, pero pequeña. Sí que antes, cuando una persona hacía el curso y tenía que examinarse, tiene 3 convocatorias. Si suspende la primera, para hacer un segundo examen tenía que hacer un curso adicional, que le llaman. Y ese curso adicional solo lo podía hacer en el centro donde había hecho el curso inicial. Ahora, sin embargo, podría ir a otro centro a hacerlo. O sea, sí que hay algún pequeño cambio, pero de importancia o trascendencia no se prevén grandes cambios. Hablabas antes de esas dificultades de los exámenes. Precisamente tengo por aquí un apunte, y es que el senador leonés del Partido Socialista, Salvador Vidal, bueno, pues ha pedido al Gobierno mejorar el servicio de exámenes de la DGT para reducir un poco el tiempo de espera, precisamente por esa falta de examinadores, y que además ahora con toda la situación pandémica se ha agravado mucho más. Bueno, la situación pandémica no ha agravado mucho. No ha sido el principal problema es la falta de personal. La Jefatura de Tráfico, que ha hecho un trabajo históricamente muy bueno, ha venido perdiendo personal de todos los departamentos, incluidos los examinadores. Muchas veces empleo un término duro, pero es que es verdad, la han desmantelado. O sea, no se han ido sustituyendo las plazas de jubilación que quedaban libres, por jubilación, y entonces se ha ido haciendo que el servicio se vaya resintiendo. A pesar de los esfuerzos que hacen los funcionarios que están en activo, que es mucho y muy bueno, tenemos una espera tremenda. Y el senador se hizo eco. Nosotros ya se lo he agradecido personalmente como representante de la asociación, porque bueno, es su gobierno. Y le exige que dote a la Jefatura de León y que cubra las plazas. Entonces, pues eso es muy bueno para la jefatura y es muy bueno para las otras escuelas, y sobre todo es muy bueno para los alumnos, que son los que reciben el servicio, y es por lo que estamos peleando, porque tengan un servicio adecuado. Y entonces, bueno, es de agradecer, y así se lo he hecho saber, y esperamos que tenga una influencia y que nos vaya solucionando el problema. Bueno, pues a ver si mejoran todos esos aspectos. Estamos ya prácticamente en los minutos finales de este debate, de esta tertulia, así que me gustaría hacer una pequeña conclusión para situar a todos nuestros espectadores. Comentar efectivamente que la entrada en vigor de estas normas va a ser en mayo. Las de velocidad en mayo, las de los vehículos de movilidad reducida a partir de ya. A partir de ahora, y los de los permisos de conducir, que le comentabas a Carlos, ya están desde noviembre. O sea que, bueno, sí que interesa que estén pendientes, y que supongo que se irá diciendo cuando llegue el momento de los límites de velocidad efectivos, volveremos a hablar de ello, supongo. Y si no, que se vuelvan a visionar este programa, claro, que hemos ido desgranándolo, pero esas principales 3 novedades: los permisos de conducción, de los que nos hablaba Carlos, que ya están en vigor a partir de ya, del 2 de enero, en cuanto a los vehículos de movilidad personal, y todos los de la reducción de velocidad a partir del mes de mayo. No sé, ¿alguna conclusión que hayáis sacado del debate, alguna puntualización? Bueno, nada, yo para mí la verdad es que esto ha resultado muy agradable. En fin, que es una experiencia, que es la primera vez por la que yo paso, y que desde luego ha merecido la pena. Yo simplemente me gustaría, pues ya que estamos en la época de pandemia y se ha resaltado, o se ha puesto en valor lo que es el transporte, me gustaría pues que simplemente dejar constancia que dentro de los camiones vamos personas, que las personas tenemos familias,
y que sufrimos como el resto de la sociedad, y que cuando estamos en la carretera muchas veces no lo estamos por placer, lo estamos por necesidad, porque es nuestra profesión, y me gustaría dejar aquí constancia, o que la gente piense siempre que detrás de un camión o dentro de un camión va una persona que tiene una mujer, que tiene unos hijos y que es exactamente igual que cualquier otro usuario de la vía. Con eso para mí me resultaría suficiente motivo para haber estado aquí. Vicente. Pues un poco parecido a Carlos. Las autoescuelas y su personal han estado ahí en tiempo de pandemia, cumpliendo las medidas de seguridad. Por fortuna no hemos tenido contagios, que eso pues, nos permite trabajar con más ahínco si cabe y con más protección. Y también pues mandar un mensaje, somos profesionales que trabajamos por la seguridad vial, que lo llevamos en nuestro ADN, que aparte de ser profesionales, que tenemos que vivir de ello y tenemos que estar ahí, pues siempre damos un paso más allá en la protección, y mandar un mensaje de que estas normas de velocidad lo que tratan es calmar el tráfico y evitar accidentes y sobre todo evitar víctimas. Evitar víctimas, evitar accidentes, así que si os parece vamos a recordar brevemente cuál era ese mensaje que nos quiere transmitir la DGT con esa reducción de velocidad. Pues así terminamos este debate. Feliz Navidad, que todavía no las hemos acabado. Y nada, esa es la principal novedad. Ha sido un... Sí, adelante. Sí, quería desear también un buen año, que 2021 pues, nos permita mejorar, superar esta pandemia, que parece que está ahí a la vista, aunque tengamos que seguir teniendo mucha precaución, y que a todos los televidentes, pues feliz año, y que al final del año que viene podamos decir, ya pasó todo. Pues ojalá que sí. Ha sido un enorme placer teneros aquí en el plató de la 8 Bierzo. Me ha encantado debatir y tratar todos estos temas. Así que nada, muchísimas gracias a ambos. Aquí sois bien recibidos cuando queráis para futuros debates, que ya hemos visto que nos han salido un montón de temas. Y nada, feliz año de nuevo. Pues sí, muchas gracias, y aquí cuando yo ya he venido varias veces y ahí estoy a disposición. Pues nada, muchas gracias y buenas noches. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en una jornada más. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.